capacitadora a nivel nacional del CENSIA, y la doctora Ana María estará dándoles el tema de ESAVIS. Igual, misma dinámica, cualquier duda, vayan colocándola en el chat y al final abriremos micrófonos para aclarar. Conectados 500 participantes, en su mayoría todos del sector salud. También tenemos invitados de algunas instituciones como ISSSTE, SEDENA, IMSS Ordinario, IMSS Bienestar, y están conectadas todas las responsables jurisdiccionales y municipales, así como personal operativo del programa de vacunación universal. Bienvenida, doctora, adelante. Muchas gracias, maestra Lynn Zamacona, agradezco la invitación y bueno, pues muchas felicidades porque veo que es un curso que está con mucha asistencia y pues bueno, esperemos aprovechar al máximo los temas. Bueno, pues yo voy a dar inicio al tema de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Ya había comentado la maestra Lynn que efectivamente ya no se le llaman etapas como anteriormente, sino ahora ya es eventos supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización, que bueno, es SAVI. Y bueno, pues para dar inicio quiero comentar primero como antecedentes que en 1965, en la 18ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, del 4 al 21 de mayo de 1965, en resolución con la Organización Mundial de la Salud, pues surge la necesidad de la farmacovigilancia. ¿Y por qué surge esta necesidad? Recordemos que en los años 50 se estuvo utilizando un medicamento que se llamaba talidomida. Esto se estuvo utilizando en los países europeos y africanos, en 20 países, y bueno, a finales de los años 50 se registró uno de los más duros golpes en la historia de la medicina, ya que miles de estos bebés nacieron con malformaciones, principalmente lo que era la focomelia, y en todo el mundo, porque sus madres empezaron a tomar este medicamento para lo que eran las náuseas, el vómito. Por lo tanto, pues empezamos a tener este golpe tan grande y comenzaron a nacer niños con focomelia. En Estados Unidos nunca se llevó a cabo la administración de este medicamento, ya que la doctora francesa... Debe parar esa madre, ponlo así en ponle pausa, así ponlo en menú. Una disculpa, doctora, vamos a sí, cerrar no, micrófonos. Muchas gracias. No, pero ya me salí de todo, mira, ya estoy aquí en menú. Noel Valente, ¿podrás por favor apagar tu... Vea ajustes. Adelante, doctora. Ay, muchas gracias, no se preocupe. Y bueno, la doctora francés Olam Kelsey, que era revisora de la FDA, ella no permitió que se aplicara este medicamento en Estados Unidos porque ella quería hacer más revisiones del medicamento. Y posterior a que empezaron a aparecer estas enfermedades o estas malformaciones congénitas, bueno, pues inclusive le dieron un premio Nobel a la doctora por esta gran decisión que tuvo en el país. Y bueno, recordemos que la talidomida afectaba a los fetos de dos maneras. Uno era cuando la mamá tomaba el medicamento directamente como sedante a los pequeños. O también otra era cuando el padre tomaba también este medicamento y bueno, también de alguna manera esto afectaba en los espermatozoides y que de manera congénita íbamos a tener esta consecuencia. Por lo tanto, en 1968 la Organización Mundial de la Salud invitó a los países a que se llevara un plan de farmacovigilancia y una vigilancia de los medicamentos. Propuso la creación de un centro para la farmacovigilancia internacional que está establecido actualmente en Uppsala, Suecia, y es el Centro de Monitoreo de Uppsala, por sus siglas en inglés. Aquí recordemos que toda la información de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización se lleva a cabo la notificación hasta lo que es Uppsala, Suecia. A través de lo que es la COFEPRIS, es quien notifica todos los eventos que nosotros como país estamos notificando. Desde los años 90, pues 12 países han implantado sistemas de farmacovigilancia dependientes de sus organismos de regulación y han sido reconocidos como miembros del Centro Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la OMS. Y bueno, a partir de todo esto, pues lo que es la COFEPRIS, a partir del año 2014, pues ya fue declarada como una autoridad regulatoria nacional
Por lo tanto, nosotros como país ya tenemos una autoridad que regula toda esta farmacovigilancia. Y con relación a la evolución, pues en el 1920 hubo el primer registro sanitario emitido en México. En 2001, pues se crea lo que es la COFEPRIS. 2005 se reforma la Ley General de Salud. En el 2010 se implementa la reforma a la Ley General de Salud sobre renovación de registros sanitarios. En 2012 ya la OPS se reconoce a COFEPRIS como una autoridad regulatoria nacional. Y pues ya en el 2014 es cuando ya la OMS declara a COFEPRIS como la autoridad regulatoria nacional. Y bueno, pues sabemos nosotros que para poder llevarse a cabo o para presentarse algún ESAVI, tenemos nosotros siempre que tener mucho cuidado en el procedimiento de la vacunación seguras. Hay ESAVI que no van a estar en nuestras manos que se presenten, pero la mayoría de los errores programáticos y que causan un ESAVI sí está en el 100% que sea evitable por el personal de salud. Y bueno, recordemos que la vacunación segura se va a definir como el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo desde la elaboración del biológico, que ahí se ven desde parámetros de certificación, etcétera, hasta el desecho final y la vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Por eso es muy importante que nosotros llevemos a cabo una vacunación segura. Y recordemos, no solamente empieza desde la aplicación del biológico, sino desde que se elabora el biológico, lo que es el almacenamiento, la distribución, lo que es la aplicación, el desecho final de todo lo que estamos utilizando para la vacunación y bueno, hasta lo que es la vigilancia de los ESAVI. Y bueno, recordemos que todo programa de inmunización pues debe de garantizar la seguridad de la vacunación y debe estar preparado para atender cualquier motivo de preocupación del público. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de llevar a cabo. Con relación a lo que es un ESAVI, es cualquier manifestación o manifestaciones clínicas o evento médico que ocurre después de la vacunación es cualquier evento médico que ocurre después de la vacunación y es supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización. Y la temporalidad dependerá de cada una de las vacunas. Y bueno, el proceso operativo de los ESAVI va desde la detección, la clasificación, notificación, investigación, evaluación a la causalidad, seguimiento e intercambio y retroalimentación de la información. Para esto yo les voy a hablar de cada uno de los pasos del proceso operativo de los ESAVI. Para llevar a cabo la detección, ¿quiénes van a ser responsables de la detección? Lo que son médicos, enfermeras y personal de salud, todo aquel que presente servicios de vacunación, de los centros de salud, hospitales u otras unidades de salud que atiendan a pacientes que lleguen con un ESAVI, de guarderías y escuelas donde se realicen labores de vacunación, padres que detecten en sus hijos algún ESAVI, ya que tengan previa información por parte del personal de salud. Aquí sí es muy importante que el personal de salud, siempre que llegue un paciente a aplicarse una vacuna o que llegue con su familiar, deberemos de dar todo lo que son las recomendaciones y los probables eventos adversos que pudiera presentar la vacuna, para que el padre o tutor lo identifique y pueda acudir a la unidad en caso de que le cause preocupación. Y bueno, en caso de que se requiera tratamiento para la persona que presente un ESAVI, este debe ser referido a su unidad de atención más cercana. Al momento, pues va a ser difícil conocer si el ESAVI fue causante por la vacunación. Por lo tanto, bueno, recuerden que es difícil determinar si un ESAVI es realmente resultado de la administración de la vacuna. Ya lo mencionaba hace un momento lo que es el enfermero Carlos. Probablemente no vamos a saber cuál es la vacuna que causó el ESAVI, pero recordemos que por eso hay áreas de aplicación específica para cada uno de los biológicos. Ya se les ha comentado cómo se va a aplicar la aplicación simultánea de los biológicos para conocer dónde se colocó cada una de las vacunas. Y también es importante saber qué evento adverso me va a provocar cada vacuna. Recuerden que las vacunas tienen una temporalidad de presentarse un evento adverso, así como los diferentes eventos que pudieran presentarse. Y bueno, pues por un lado en este grupo etario ocurre con cierta frecuencia muchos eventos que se atribuyen a las vacunas y a veces es difícil hacer la distinción entre los eventos relacionados con la administración de la vacuna y la ocurrencia natural del incidente. Quiero hacer hincapié que cuando se nos han reportado un ESAVI grave, principalmente los ESAVI graves,
Cuando se reporta un ESAVI grave por más de 2 vacunas, es importante que esto va a ser analizado por el Comité Nacional de Expertos o el Comité Estatal de Expertos. Nuestros comités estatales o nacionales son los encargados de dar la clasificación final de la vacuna y decidir cuál fue la vacuna involucrada en el ESAVI que se presentó. Por eso es importante que todos ustedes siempre se notifiquen los ESAVIs que se presenten por una o más vacunas y de esta manera nosotros vamos a llegar a la investigación final. Una vacuna eficaz siempre va a reducir las reacciones e induce la inmunidad a lo máximo. Recuerden que no es lo mismo vacunar que inmunizar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es inmunizar al paciente. Por lo tanto, tenemos nosotros que llevar a cabo lo que es la vacunación segura. Además, algunos de los componentes de la vacuna, por ejemplo, los coadyuvantes de aluminio, los antibióticos o los agentes conservadores, pues pueden producir reacciones. Recuerden que hay medicamentos, hay vacunas que contienen medicamentos como la neomicina, que tienen el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio que tiene lo que es la vacuna contra influenza, pues es la mayoría de las reacciones que nos va a provocar, como es el dolor, el endurecimiento, la reacción local que tenemos principalmente. Por eso es importante que nosotros conozcamos de qué está compuesta la vacuna. Hay vacunas que tienen neomicina, por ejemplo. Por lo tanto, debemos de conocer, como personal de salud, estamos obligados a saber cuáles son los componentes de la vacuna para que en el momento que nosotros hagamos el interrogatorio y nosotros de alguna manera investiguemos si el paciente es alérgico o no a algún medicamento, sepamos en ese momento si podemos o no aplicar la vacuna. Recuerden que la reacción local en el sitio de la inyección se caracteriza principalmente por dolor, tumefacción o enrojecimiento. Y es de prever que se presenten reacciones locales sintomáticas, como es la fiebre en cerca del 10% de las personas vacunadas, salvo con la vacuna DPT o los refuerzos de toxoide tetánico que producen fiebre a cerca de la mitad de los vacunados. Aquí recuerden que la fiebre principalmente se va a dar por esa reacción inmunitaria que tenemos nosotros a la aplicación de cualquier agente. Entonces, es muy importante que conozcamos que la respuesta inmunitaria va a ser la principal causante de lo que es la fiebre. Por lo tanto, esa reacción inmunitaria tiene un tiempo límite que se va a presentar y por lo tanto, por eso muchas veces nosotros no es recomendable dar lo que son analgésicos o antipiréticos para la fiebre, porque realmente no le va a ayudar al paciente. Por eso es siempre recomendable que les demos lo que son fomentos de agua fría en la cabeza, porque en la cabeza tenemos el centro regulatorio de la fiebre y es donde nosotros vamos a ejercer un efecto para poder disminuir la fiebre. Entonces, por lo tanto, no está recomendable que estemos dando antipiréticos porque de hecho no le va a ayudar al paciente porque esta respuesta inmunitaria va a seguir actuando y lo único que podemos provocar es que la madre se angustie y al momento de ver que no baje la fiebre, pues va a querer estarle dando más antipirético y podemos provocar otros efectos adversos. La investigación pues va a ser un paso ineludible para llegar a la clasificación final. Todo evento que el público, los padres, los pacientes o ustedes mismos consideren relacionado con una vacuna siempre se va a investigar en el ámbito local. No importa, y yo quiero hacerles mención, por ejemplo, que un paciente llega, se aplica la vacuna DPT y empieza con crisis convulsivas 2 días después de la aplicación de la vacuna, siempre nosotros tenemos que notificarlo para que se llegue a la investigación. En ocasiones sabemos que el paciente pues padece de crisis convulsivas, realmente fue la vacuna o el padecimiento que originaron esas crisis convulsivas posterior a la vacunación. Si la sospecha está justificada, es decir, el periodo y los síntomas indican la posibilidad de que haya una relación en la vacuna, esto es si en los primeros días, los primeros 14 días, dependiendo de la vacuna, yo lo voy a notificar. Pero si ya pasaron, por ejemplo, para la vacuna SRP, donde ustedes saben que un evento relacionado con la vacuna puede ser el exantema, puede ser el prurito, fiebre, etcétera, y ya pasó un mes, pues yo no lo voy a notificar como un evento relacionado con la vacunación, sino esto ya sería otra situación, ya que ya pasó el tiempo de la temporalidad en la que pudiera presentarse ese evento. Y bueno, la finalidad de la investigación, pues es confirmar o descartar el evento notificado, determinar si existen otras causas posibles y confirmar si se trata de un evento aislado
y vamos a tener que informar toda esta situación a las partes involucradas. Por eso ahora que estamos haciendo nosotros como Comité Nacional de Expertos, que se está viendo todo lo que son los eventos por vacuna COVID, siempre se les da lo que es la clasificación final de los eventos y al final el Estado, junto con la jurisdicción y el nivel local, deberán estar enterados de la resolución final para poder dar una recomendación a los padres. Y bueno, recuerden que hay una variabilidad interindividual en la respuesta de fármacos. Tras la administración de una misma dosis, puede ver que haya una respuesta esperada, como lo ven en el primer recuadro, puede haber una respuesta excesiva o puede haber una respuesta insuficiente o nula. Esto es por la variabilidad interindividual de cada uno de nosotros. Por eso muchas veces, en ocasiones, el paciente puede presentar a lo mejor una reacción y otro paciente ni siquiera presenta reacción. Y bueno, los principales determinantes son de tipo farmacocinético en la respuesta inmune. En los años 70 se demostró que los principales determinantes de la variabilidad intraindividual en la respuesta de fármacos, pues son de tipo farmacocinético, tener la misma respuesta a cada individuo. ¿Qué SAVI se puede presentar por cada una de nuestras vacunas? Es importante que ustedes tengan muy presente cómo se clasifican las vacunas, cuáles son las vacunas vivas atenuadas y que de estas pueden ser virales y bacterianas, cuáles son las inactivadas que pueden haber completas y fraccionadas y cuáles son las vacunas de gérmenes vivos atenuados. Bueno, por ejemplo, la de gérmenes vivos atenuados siempre va a estar constituidas por bacterias o virus que han sido modificados para perder su poder patógeno, pero son capaces de reproducirse en el organismo y estimular la inmunidad tanto tumoral como celular, y bueno, suele ser suficiente una sola dosis o administrar una de recuerdo. Recuerden que estas vacunas, principalmente, por ejemplo, bacteriana es la vacuna BCG, una vacuna viral como la SRP, el sarampión, etcétera, y estas son las vacunas que están elaboradas de antígenos vivos atenuados. Nosotros, al poder identificar de qué está elaborada cada vacuna, incluso vamos a saber dónde vamos a acomodar cada vacuna en el refrigerador. Recuerden que nuestro refrigerador del programa de vacunación universal, en la primera estante siempre vamos a colocar las vacunas de antígenos vivos atenuados. No es bueno decir que las virales, porque recuerden que dentro de virales podemos tener vacunas como lo que es la influenza y esa no es de antígenos vivos atenuados. Y bueno, dentro de las vacunas de gérmenes muertos e inactivados, bueno, están constituidas por bacterias o virus completos, se inactivan por métodos físicos o químicos, y bueno, la respuesta inmunitaria es menos potente. Por eso se requiere de varias dosis para conseguir la inmunidad adecuada. Entre estas tenemos la vacuna de COVID, la vacuna de COVID, alguna de ARN mensajero, etcétera, lo que es la vacuna de influenza y algunas otras vacunas. Y bueno, vacunas de subunidades, que son las víricas, que contienen fragmentos específicos del virus en cuestión, como por ejemplo las bacterianas son componentes de bacterias polisacáridos capsulares purificados y bueno, o conjugados con una proteína transportadora que aumenta su inmunogenicidad. Y también tenemos lo que son los toxoides, que están compuestas por los microorganismos que se detoxifican, eliminando su poder patógeno, pero conservando su capacidad inmunógena. Aquí sí es importante que todos ustedes conozcan qué tipo de vacuna están aplicando para saber qué respuesta me va a dar o qué evento esperado puedo tener. No es lo mismo que yo me aplique, por ejemplo, vacuna de sarampión y que puedo tener a los 7 días, que es el periodo prepatogénico de la enfermedad, y que pudiera yo tener, por ejemplo, síntomas, por ejemplo, salpullido, fiebre, etcétera, que, por ejemplo, la vacuna contra influenza. Que la vacuna contra influenza o la vacuna contra COVID, que son elaboradas, son de antígenos inactivados o antígenos de superficie, y que realmente no me va a dar la enfermedad como tal. Estas vacunas, principalmente las reacciones que nos dan, pues son por todos los adyuvantes o lo que contengan como potenciadores, etcétera, de las vacunas. Por eso es importante que ustedes conozcan de qué está elaborada cada vacuna. Y bueno, ¿qué va a determinar los factores que van a intervenir en la respuesta inmunitaria? Primero, pues, ¿cuántas vacunas? ¿No? Si yo voy a aplicar una sola vacuna o voy a aplicar más vacunas, pues esto va a depender de la respuesta inmunitaria que yo tenga. No es lo mismo que aplique una sola vacuna
a que aplique 2 o más vacunas. Tampoco es lo mismo que yo aplique una vacuna de antígenos vivos atenuados y si es su primera dosis, a que yo aplique una vacuna de antígenos inactivados. La edad es muy importante. La misma vacuna administrada pues va a variar lo que es la respuesta inmunitaria. No es lo mismo aplicar una vacuna de influenza a un niño de 6 meses como aplicar una vacuna de influenza ya a una persona de 18 o 20 años. Recuerden que esto pues es diferente. Y bueno, hay 7 pecados que le llamamos nosotros los pecados del notificado. Y estos pues en algún momento cada uno de nosotros nos hemos visto en esta situación. En ocasiones, el primero es la complacencia, en donde uno supone que las reacciones adversas pues ya están bien documentadas y pues bueno, entonces ya no es importante que yo notifique. ¿Para qué notifico si ya sé que la fiebre es una reacción adversa documentada? Entonces ya no notifican. Otra, la inseguridad, ¿no? ¿Para qué voy yo a notificar una reacción adversa y si la notifico y luego a lo mejor el familiar me echa la culpa, a lo mejor yo no notifico la reacción adversa? La falta de confianza en uno mismo, pues solo debería de notificar una reacción adversa si está seguro de que está relacionada con la vacuna. Si esta vacuna, por ejemplo, contra sarampión y rubiola, me está presentando no sé, diarrea, vómito, etcétera, no, pues yo mejor no lo notifico porque a mí mi manual de SABI, lo que es mi norma oficial mexicana y mi manual de vacunación no dice que sea una reacción adversa, pues no lo notifico. Y recuerden que sí lo tenemos que hacer porque esto es producto de una investigación a nivel internacional. La indiferencia. Un caso de un médico individual, pues no puede aportar mucho al conocimiento médico, así que mejor no notifico, ¿no? La ignorancia, pues solo debemos notificar SABIs graves o inesperados. Los miedos legales, ya lo habíamos mencionado, cuando tienen pues consecuencias legales de admitir por escrito que con una aplicación del biológico pues se haya producido un daño. Y bueno, pues hay ellos que sí notifican por intereses, para atribuciones en publicaciones, etcétera. Y bueno, con relación a la clasificación por tipo, sabemos que los ESAVI se van a clasificar como ESAVI grave y ESAVI no grave. Los ESAVI grave, pues es cualquier manifestación clínica importante que cumple con uno o más de los siguientes criterios, que hace necesaria la hospitalización, que son causa de invalidez o incapacidad, que son causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido, que ponen en peligro la vida del paciente en el momento que se presentan o que no causan la muerte. Y bueno, el no grave, pues todos los que no cumplen con los criterios anteriores. Con relación a la notificación, sabemos cuáles se tienen que notificar, pues todos los ESAVI los vamos a notificar, sean graves o no graves. El tiempo de notificación de los ESAVI graves, recuerden que es dentro de las primeras 24 horas, los no graves dentro de a partir de las 48 horas, y el brote también lo vamos a notificar a partir de las 24 horas. Se tiene que realizar un llenado de formato de notificación e investigación, y recuerden que ahora pues ustedes están capturando directamente en lo que es Amatis. Aquí sí yo les voy a pedir que por favor traten de llenar todos los rubros que nos está dando la plataforma, porque quiero comentarles que ahora yo me encargo de estar revisando todas estas notificaciones y vemos que falta muchísima información. Asimismo, también nos hemos percatado de que, por ejemplo, pacientes que están hospitalizados por crisis convulsivas y los tenemos como un ESAVI no grave. Recuerden, todo paciente que tiene como consecuencia la hospitalización se va a considerar como un ESAVI grave. Entonces, es muy importante que ustedes estén realizando una adecuada clasificación si es un ESAVI grave o no grave, porque los estamos revisando y muchas veces sus niveles estatales, pues ya les estamos llamando para decirles que hay un ESAVI no grave notificado como no grave y que realmente lo estamos considerando como grave, por lo que tienen que hacer toda la investigación. Asimismo, también les pido que por favor todos los ESAVI graves deberán de realizarse la investigación, por lo que ustedes deberán de recolectar toda la información y mandar la presentación correspondiente a nivel estatal para que se pueda llevar a cabo la dictaminación de los ESAVI. Y bueno, recuerden que cada quien pues va a actuar por su propia experiencia. Hay gente que, por ejemplo, personal de salud, que consideramos que la fiebre pues a lo mejor es cuando es mayor a 38, otros cuando es mayor a 39 grados, y pues por eso algunos notifican y algunos no notifican. Entonces, todo evento debe de notificarse.
Ya lo habíamos visto, el grave, primeras 24 horas que se tenga conocimiento, el no grave a través del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, que es el SUIVE, y bueno, a través del formato de notificación dentro de las primeras 48 horas en el no grave. Y en el caso de que se presenten 2 o más casos semejantes del mismo lote y por la misma vacuna y en el mismo lugar, se debe de reportar a menos de 24 horas. Estos son los llamados clúster o brotes que también tenemos que investigar. Y bueno, pues esta es como nuestra ruta de notificación. Recuerden que están primero ustedes como Sistema Nacional de Salud, unidades de primero y segundo, tercer nivel. Aquí se detecta el ESAVI, se notifica a través de la plataforma de AMATES, se notifica lo que es nuestro nivel jurisdiccional, de jurisdiccional estatal y de estatal a la DGE y a nivel sencilla. Aunque ya cambió un poquito todo este sistema por la plataforma, ya nos llega directamente la notificación a nosotros como Dirección General bueno, nivel estatal de GESencia, y bueno, al mismo tiempo nosotros estamos alimentando una base de datos común que se envía a Uppsala, Suecia, para que se lleve a cabo todo lo que es la investigación de los ESAVI que se presentan en el país. Y bueno, con relación a la investigación, bueno, pues ya habíamos visto, se deben de investigar ESAVIs graves, ESAVIs que hay rumores de cualquier tipo, ya sea hasta incluso un ESAVI no grave, pero que ha causado un rumor, tenemos que investigarlo para poder detener ese rumor y no llegar a una crisis en el estado o en el país. Todos los conglomerados y todos aquellos de una nueva vacuna o de nueva introducción. Y bueno, estos son los pasos de la investigación. Primero confirmamos que ya tengamos toda la información de que realmente estamos teniendo un ESAVI, recolectamos los datos del paciente, se recolectan los datos de la vacuna, se formula una hipótesis si la vacuna fue la causante del ESAVI, se comprueba la hipótesis y se concluye la investigación. Estos pasos de reformulación de la hipótesis, comprobación de hipótesis, conclusión de la investigación, lo lleva a cabo nuestros comités estatales y nacional de expertos. Recordemos que para los ESAVI que deben de investigarse, debe de realizarse dentro de las primeras 24 horas, se debe de contar con el expediente clínico. En caso de que haya habido una defunción, el reporte de necropsia en caso de defunción. Aquí sí quiero hacer hincapié que en caso de que ustedes en sus localidades, municipios, jurisdicciones, etcétera, se lleve a cabo, se reporte una defunción, es muy importante que ustedes nos apoyen a sensibilizar a los pacientes para que se haga la necropsia de ley, para verificar si realmente fue un evento relacionado por la vacuna. Hemos tenido ahorita pues muchas notificaciones que realmente no estamos realizando todos los pasos completos y en caso de las defunciones, pues no hemos tenido ni siquiera la necropsia. Sé que a veces es como muy complicado, pero pues se han quedado como inconclusos estos ESAVIs y no se ha llegado a una clasificación final, pues por falta de elementos. Y bueno, en caso de que se presente una defunción, pues es importante que si en caso de que no tengamos la necropsia, pues se lleve a cabo la autopsia verbal y bueno, pues la historia vacunal del tipo de vacuna que se utilizó, la fecha de la última dosis, etcétera. Aquí les comento, nosotros contamos con el Comité Nacional de Expertos de ESAVI Postvacunación contra el virus del SARS-CoV-2. Está conformado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud de Alta Especialidad, asimismo por la Dirección General de Epidemiología, Sencia, COFEPRIS, y bueno, así como el INDRE y todo lo que son las instituciones del sector salud como es IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, etcétera. Y bueno, dentro de todos estos comités tenemos un comité nacional y 12 subgrupos. Estos subgrupos, bueno, pues tenemos el subgrupo de neurología, anafilaxia, hematología, etcétera, y cada subgrupo pues está conformado principalmente por los coordinadores que principalmente son los directores de cada uno de los institutos y bueno, asimismo pues el resto de los expertos son especialistas como neurólogos, internistas, infectólogos, cardiólogos, etcétera, y todos ellos llevan a cabo la investigación de cada uno de los ESAVI que ustedes nos notifican. Con relación a la evaluación de la causalidad, pues es el paso concluyente a la investigación. Aquí, después de toda la revisión sistemática que se hace de la información que ustedes nos aportan, recuerden que casi siempre, pues esta presentación que se hace ante el comité de expertos, lo hace lo que son los médicos tratantes, y de esta manera, pues se llega a una conclusión del caso de acuerdo a la experiencia y de todo lo que es la capacidad técnica de nuestros expertos para llevar a cabo y determinar el nivel de certeza de la asociación entre el ESAVI que se presentó y la vacunación.
Y bueno, como ustedes saben y conocen, esta es la clasificación final que se les da a los CESAVI. La clasificación A, que es una asociación causal y consistente con la vacunación, que puede ser por un evento relacionado con la vacuna, de acuerdo a la literatura publicada. Un ejemplo es, por ejemplo, por vacuna contra COVID-19, de vacuna Pfizer, por ejemplo, que se ha encontrado en la publicaciones, ya literatura publicada, que pues hay eventos relacionados con la vacunación como la anafilaxia, ¿no? También por vacunas AstraZeneca y otras vacunas que están elaboradas por el polietilenglicol, que es algo que nos está causando las alergias. Y bueno, pues como ya tenemos un evento relacionado con la vacuna de acuerdo a la literatura publicada, pues lo vamos a catalogar como una A1. Tenemos los eventos relacionados con un defecto en la calidad de la vacuna. Esto principalmente es cuando ustedes llegan a observar que hay una vacuna que encuentran dentro de su red de frío y ven que tiene como alguna alteración en cuanto a lo que son la consistencia, etcétera. Entonces, estas vacunas se estudian, se mandan a COFEPRIS y se verifica si realmente el evento estuvo relacionado por la calidad de la vacuna. Y bueno, aquí entran lo que son nuestros errores programáticos cuando estamos aplicando en niños de 5 años una dosis que no corresponde a su edad, o por ejemplo estamos aplicando 2 dosis o más y ha sucedido que hemos tenido ese tipo de errores programáticos. Hemos tenido errores en los que, por ejemplo, hace poco tuvimos un error en un niño de 6 años donde le aplican la vacuna contra Pfizer, la mamá se distrae un momento, el niño se queda sentado en el área de observación o en el área de aplicación de la vacuna, no se mueve el área de observación y nuevamente le vuelven a aplicar la vacuna al niño. Entonces, aquí es muy importante que nosotros tengamos muchísimo cuidado cuando estemos aplicando la vacuna. No debemos aplicar la vacuna si no está la mamá presente. Tenemos nosotros que verificar si ya cuando se aplicó la vacuna, en el caso de adultos, porque también hemos tenido adultos que se les vuelve a aplicar otra dosis de vacuna, se han aplicado frascos completos de vacuna Pfizer, etcétera. Entonces, es importante que el personal de salud reciba capacitación sobre lo que son aplicación de vacunas, sobre dosis que se deben de administrar para evitar estos errores programáticos. Tenemos lo que es la clasificación B, que es el indeterminado, que son factores de clasificación que dan como resultado tendencias contradictorias respecto a la consistencia e inconsistencia con la asociación causal con la inmunización. Y aquí principalmente pues se quedan todos los CESAVI que de alguna manera pues todavía no tenemos la información necesaria para llegar a una clasificación concluyente, por lo que nosotros la dejamos como indeterminado para esperar si realmente podemos solicitar otro estudio. Se solicita el estudio, bueno, nuevamente se vuelve a dictaminar y probablemente ya lo asocian, lo dejan como otra asociación. Tenemos la asociación C, que es una asociación causal inconsistente con la vacunación. Aquí principalmente pues son situaciones coincidentes con la vacunación que pueden ser por situaciones que ya estaban en el vacunado, que son subyacentes, o que se presentaron en ese momento en el vacunado como son condiciones emergentes. Algo que es, por ejemplo, ha sucedido, paciente que llega, ya está infectado de COVID, pero lo desconoce, llega al área de vacunación, le aplican la vacuna contra COVID y a las 24 horas comienza a presentar sintomatología de COVID. Bueno, pues esta es una situación emergente del vacunado que se está presentando en ese momento y que coincidió con la vacunación. Y una condición subyacente, ya lo habíamos visto, por ejemplo, el paciente padece de crisis convulsivas, le aplicas la vacuna y a las 2-3 horas presenta una crisis convulsiva. Bueno, pues ya al final se concluye que son las mismas crisis convulsivas que el paciente presenta, pero que fue una situación coincidente y con las condiciones subyacentes del vacunado. Tenemos la asociación D, que es una asociación causal con las condiciones inherentes al vacunado. Ustedes lo saben, aquí principalmente se presenta en los pacientes que por estrés presentan lo que es el síncope, etcétera, o a veces inclusive hemos tenido pacientes que le aplican una vacuna, el niño, por ejemplo, vomita y todos comienzan a vomitar. Bueno, entonces, estas principalmente son asociaciones causales con las condiciones inherentes al vacunado, pero bueno, ustedes su obligación es notificarlo y ya el comité estatal o nacional evaluará si realmente fue una asociación causal con las condiciones inherentes al vacunado, porque quiero comentarles que hemos tenido reportes de síncopes
en la aplicación de vacunas y la persona notificadora lo considera como una asociación causal con las condiciones inherentes al vacunado y realmente no era un síncope, realmente era otra situación de tipo neurológico en donde no le dieron la importancia al paciente, pensaron que solamente era una situación de estrés y pues no, ya el paciente estaba presentando una enfermedad de tipo neurológico. Por eso es importante que todo esto y las recomendaciones y la clasificación final la de lo que son los comités estatales o nacionales. Y bueno, tenemos lo que es la clasificación, que es el no clasificable, y bueno, es cuando no se puede tener mayor información y bueno, se clasifica en esta categoría. Y con relación al seguimiento, pues se debe de realizar el seguimiento a los pacientes que se encuentran hospitalizados, que presentaron secuelas o pacientes que les fueron aplicadas dosis incorrectas de vacunas. Aquí, ojo, es muy importante que sigamos dando seguimiento. Hemos tenido pacientes que les aplican 2 o más dosis y bueno, ya no le aplican, vieron que no le pasó nada en el momento y ya no le dan el seguimiento correspondiente. Ahorita en Sencia, junto con los expertos, estamos trabajando en unos algoritmos para dar el seguimiento a este tipo de errores técnicos, cuánto tiempo tengo que esperar para volver a dar el seguimiento y que muy pronto se los vamos a dar a conocer a ustedes, asimismo como lo que es un algoritmo de todo lo que son los síndromes de Guillain-Barré que se están presentando y ver cuál va a ser la ruta de actuación de cada uno de nosotros para poder garantizar que estamos llevando a cabo un buen control en los pacientes. Y bueno, con relación a la retroalimentación, pues siempre se va a llevar a cabo lo que es el flujo contrario al establecido, ya que nosotros tengamos una evaluación final o una evaluación a la causalidad con las recomendaciones, es nuestra responsabilidad darles a conocer a ustedes esta evaluación final y lo que es sus recomendaciones para que ustedes lo bajen hasta lo que son los pacientes. Y bueno, con relación a los errores técnicos, que aquí sí quiero hacer mucho hincapié, porque son los únicos que nosotros podemos prevenir. Recuerden que puede ser por inyecciones no estériles, que se reutilicen jeringas, que no lo hacemos aquí en México, el uso de jeringas que no aseguran una adecuada esterilidad, vacuna o diluyente contaminado, utilización de vacunas liofilizadas mayor del tiempo indicado de uso. Recuerden que nuestras vacunas y nuestros liofilizados tienen una fecha de caducidad, tanto por almacenamiento como por fecha, y ustedes tienen que respetar estos intervalos. El error de reconstitución, que puede ser una reconstitución con diluyente incorrecto, que en ocasiones han colocado el diluyente de la BCG, en lugar del de la BCG, colocan el de otro tipo de vacuna, y pues estamos realizando una dilución incorrecta. Lo que es la inyección en lugar equivocado, por ejemplo, han aplicado BCG por vía subcutánea, cuando ustedes saben que la vía de aplicación BCG tiene que ser intradérmica, vacuna DPT, TD o TT, pues es demasiado superficial y a veces ni siquiera es de tipo muscular, ¿no? Y recuerden que ya está contraindicado cualquier vacuna en la nalga por lo que es la norma oficial mexicana 036. Recuerden que ¿por qué ya está contraindicado? Pues porque puede haber daño al nervio ciático y a veces no llegamos al músculo como tal por la cantidad de grasa. Y bueno, con relación al transporte y almacenamiento incorrecto de vacunas, podemos tener aquí también errores como reacciones locales por vacunas congeladas o que una vacuna sea ineficaz o una reacción grave previsible. Y bueno, para prevenir errores técnicos, bueno, pues esto yo ya les había dicho que una de las causas, pues reduciendo fabricación defectuosa, esto es por parte de COFEPRIS y de las áreas de las autoridades regulatorias, el monitorear la reacción inmunológica propia, identificar cuando es un auténtico ESAVI su causa y mejorar la capacitación del personal. Y bueno, con relación a las crisis pues son esas situaciones en las cuales hay una pérdida real o potencial de la confianza en las vacunas y en los servicios de vacunación, que generalmente está desencadenado por reporte de eventos adversos reales o supuestos. Estos a veces llegan por los que son los medios locales, los medios de la prensa, televisión, redes sociales, y pues es muy importante que nosotros evitemos estas crisis. ¿Qué vamos a hacer en caso de que tengamos una crisis en nuestra jurisdicción, en nuestro nivel local o en nuestro nivel estatal?
Pues primero es importante que no desestimemos lo que son el poder de los grupos de presión. Estos grupos antivacunas tienen muchísima influencia en la población y tenemos que tener mucho cuidado con estos grupos de presión. Recuerden que estos movimientos antivacunas contribuyeron a la disminución de las coberturas de vacunación en varios países y esto pueden lograr aquí en México. ¿Por qué un ESAVI puede producir una crisis? Pues porque va a afectar a personas que estaban sanas. Entonces, si yo le aplico una vacuna y a lo mejor tiene un evento inesperado, por ejemplo, una defunción le aplico vacuna COVID y el paciente inmediatamente fallece, pues muchos de los familiares van a decir que eso fue que el paciente estaba sano. Por eso es importante que nosotros hagamos toda la investigación y pues puede afectar a varios individuos de la familia. Hay una aparición intempestiva, no se atiende inmediatamente, no le damos respuesta a la población y ¿qué empieza a suceder? Pues empiezan los medios de comunicación y empieza a haber una crisis en la población hasta que hay un momento en que no podemos detener toda esa crisis, ya que la noticia sale a los medios de comunicación y pues la población demanda una explicación y con justa razón. Y bueno, ¿qué eventos frecuentemente provocan una crisis? Pues principalmente los eventos coincidentes que no están asociados a la vacuna. Ese paciente que llegó a vacunarse, que le aplicaron la vacuna y al pasar a la sala de observación tiene una muerte súbita, pues probablemente era un paciente que ya tenía una cardiopatía, que tenía una enfermedad subyacente y que en el momento que lo vacunaron, pues el paciente ya se estaba infartando y bueno, ya en ese momento el paciente falleció. Por eso es importante hacer un buen interrogatorio a los pacientes que no tengan ninguna molestia, ninguna enfermedad, ningún síntoma antes de aplicar la vacuna. Pacientes embarazadas inadvertidamente vacunadas, hemos aplicado dobles dosis de vacunas a pacientes embarazadas, etcétera. Los rumores sobre la calidad y composición de la vacuna, como lo que está sucediendo ahorita con vacuna Abdala, que bueno, pues no consideran que sea una buena vacuna, que esta vacuna trae varios efectos adversos, etcétera. Y pues no la conocen, por lo tanto consideran que no es una vacuna de calidad, cuando yo puedo decirles que la vacuna Abdala, por ejemplo, que es una nueva que está llegando a nuestro país, es una vacuna segura y eficaz. Y bueno, y con relación a los eventos adversos, pues es la que menos eventos se han notificado. Aquí sí también hacer hincapié, si están teniendo eventos adversos como vacuna Abdala, notifíquenla, porque de verdad no hemos tenido eventos adversos en la plataforma. Sabemos que no estaba ahorita lo que es la variable de vacuna Abdala, pero bueno, es importante que ya ahorita que ya la implementaron, pues ya empecemos nosotros a hacer las notificaciones correspondientes. Y bueno, las crisis de gestión con mensajes contradictorios, hay desinformación por parte de los líderes claves que están desinformados, ¿no? Como por ejemplo lo que estaba diciendo ahorita una de sus compañeras con relación a que el médico estaba exigiendo que se le aplique una vacuna a un niño de 3 años. Recuerden que ustedes no pueden aplicar una vacuna que no esté dentro de los lineamientos, como lo decía nuestra maestra Lynn. Es importante que siempre nosotros llevemos a cabo la normatividad del país y si la normatividad me dice que no debo de aplicar vacuna en menores de 5 años, pues no la voy a aplicar porque esto va a ser un riesgo para nosotros también y puede haber posteriormente una demanda donde los perjudicados vamos a ser nosotros. Por eso es importante que siempre nosotros actuemos bajo los lineamientos y las normas del país. Y bueno, es importante que evitemos crisis realizando abogacía e incorporando aliados de la campaña, como son las iglesias, los mercados, etcétera, para que ellos nos apoyen en este tipo de campañas. Y bueno, cuando ya sale la noticia en los medios, pues es muy importante que nosotros ya tenemos que estar bien movidos y tener respuestas, porque aquí los medios nos van a atacar. Y siempre recuerden que los medios, la información que nosotros demos tiene que ser con mucho cuidado, por eso siempre tiene que haber un líder que dé la información, porque en ocasiones cualquier palabra la puede utilizar el medio de comunicación para desestimar la vacunación. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un líder siempre. No puede hablar cualquier persona ante los medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, un diario local reportó la muerte de una anciana que se le administró una vacuna. Y en este diario, en la parte dice que la se aplicó la vacuna, salió
bueno, la paciente se cayó y tropezó y la mató un autobús, ¿no? Pues sí, o sea, sí murió posterior a la vacuna, pero bueno, no fue la causa realmente la vacunación. La crisis de vacunas de en los niños del estado de Chiapas, cuando se aplicaron varias dosis y